Cordial saludo, nosotras somos estudiantes del primer año de la carrera de Psicología de la Universidad de Carabobo y en esta oportunidad estaremos abordando un tema fundamental en nuestra carrera, el tema de la salud mental. Para guiarlos un poco en el tema, nuestro docente es experto en unir la biología con la conducta. Hoy tenemos el honor de entrevistar al doctor Ricardo Branding, psiquiatra y profesor de neurociencia de la carrera de psicología. Bienvenido, profesor. Gracias, un gusto estar con ustedes. Felicitaciones de paso, me parece muy interesante que estén llevando la academia afuera de las aulas. De hecho, considero que esto es fundamental y es parte de su profesión. Todo profesional de la salud se fundamenta en tres pilares. Uno, la atención clínica, que es para lo cual ustedes se están preparando para poder atender a sus pacientes. Pero hay otras dos pilares del ejercicio, que son la investigación y la docencia. Todos debemos, de alguna manera, estar metidos en investigación y en docencia. Eventualmente no directamente que vayan a dar clases en las aulas, sino que pueden enseñar a sus pacientes, y esto es parte esencial de la atención a las personas, el transmitirle estos conocimientos que ustedes están adquiriendo. Y ciertamente este no es el tema fundamental, es el tema esencial, principal, la salud mental. En eso es que vamos a trabajar. Doctor, entrando en materia, usted como especialista en psiquiatría y profesor de neurociencias, ¿cómo definiría la salud mental en la Venezuela actual y esos beneficios de este enfoque interdisciplinario entre la psiquiatría y la psicología? Vaya, pregunta tan amplia y compleja. Sí, creo que un buen punto de partida es definir salud mental. Y esto es un poco complejo. Quizás nos debemos remontar al famoso concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud, que habla en cuanto a la salud en general, que es el perfecto estado, que no es solo la ausencia de enfermedad, sino el perfecto estado en áreas biológicas, psicológicas, social, que cubre todas estas áreas. Igualmente esto aplica para la salud mental, donde debemos cubrir estas áreas. Esto es ciertamente más complejo porque cuando desglosamos cada una de estas áreas debemos entender ciertas cosas. Entonces, en el concepto de salud, cuando hablamos de la parte social, debe haber una buena adaptación del individuo, de la persona, a su entorno sociocultural. Si no la hay, es porque ahí hay fallas y podemos hablar que no hay una salud mental completa. Y en cuanto a que la salud no solo nos es enfermedad, pudiésemos definirla con un concepto o con algunos elementos más amplios. Suponemos que implica la salud un control, una racionalidad, pero eventualmente forma parte de la salud mental un toque de descontrol, un toque de irracionalidad, un toque de creatividad. Ven que es mucho más complejo y más amplio. Y debemos tomar en cuenta todos estos elementos. Y tu segunda parte de la pregunta hablaba de la integración en cuanto a psicología y psiquiatría. Bueno, precisamente aplica lo mismo para ambos. Quizás anteriormente, como teníamos la tendencia a psicologizar todas las conductas, y buscando una explicación psicológica a todo. Ahora parece que estamos pasando al plano contrario, estamos biologizando todo, buscando una explicación biológica a las cosas, y de hecho está de moda y lo ven en los Reels y en Instagram y demás. Pero resulta que las dos cosas son válidas e importantes. Tenemos el componente psicológico y el componente biológico, y ambos, tanto psiquiatra como psicólogo, como hablando un mismo lenguaje, debemos entender la importancia de cada uno de estos elementos y ponerlos en práctica. Muchas gracias por la respuesta, doctor. Justamente sobre esa unión, muchas personas aún temen asistir al psiquiatra o al psicólogo. ¿Usted qué opina sobre cómo ayuda a la neurociencia a romper este estigma para que las personas entiendan que es más importante y de igual forma la salud mental como la salud cardiovascular?
Cierto, todavía existen esos prejuicios. Por ejemplo, les comento yo a mis pacientes que todavía existen personas que piensan que ir al psiquiatra es para el que está loco, cosa que aunque no lo crean está bastante superada. La mayoría de la gente tiene o en su cultura han ampliado sus conocimientos y ya entienden que esto es algo totalmente natural, acudir a consulta al psiquiatra, porque los problemas de salud no son diferentes a cualquier otro problema de salud, son problemas de salud. De hecho, son enfermedades como cualquier otra, lo que les planteo, ¿no? Sí, todavía cuesta un poco entender esto, porque, a ponerte un ejemplo, el hipertenso, que la hipertensión es una enfermedad, lo entiende fácil. Al principio le cuesta resignarse y aceptar que tiene una enfermedad, pero luego dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Esto escapa de mis manos, voy al médico a que me ponga tratamiento. El médico le pone tratamiento y él cumple su tratamiento y ya no entra en conflicto en el rollo, listo. Incluso, a pesar de cumplir su tratamiento, eventualmente le puede dar una crisis hipertensiva y le sube la tensión. Yo te aseguro que si eso llega a suceder, ese paciente no se va a poner, uy, qué necio soy, ¿por qué no la controlo? Tengo que controlarla. Dice, esto escapa de mis manos, voy al médico que me haga los ajustes. En cambio, los problemas de salud mental, los pacientes no entienden esto y pelean consigo mismos. Ejemplo, dicen, ya yo estoy de nuevo con esta lloradera, con esta tristeza, poniendo de una depresión, y pelea consigo mismo porque cree que él debe controlar todo esto y no se da cuenta que es algo que escapa de sus manos porque es una enfermedad donde hay componentes o elementos biológicos y orgánicos que explican su problema y que él no puede controlar. Él no es culpable de sufrir esa enfermedad, pero sí es responsable de hacer lo que tenga que hacer para mejorar, acudir a consultas y seguir las orientaciones. Creo que ahí está la respuesta a cómo acoplar esto, ¿no? Y ustedes como psicólogos también deben conocer estos elementos para brindar la orientación al paciente. Ok, profesor. Continuando con la serie de preguntas, en este caso hablemos un poco de la psicología de la salud. Esta rama nos enseña que el psicólogo no es solo para tratar los trastornos, sino más bien para prevenirlos. Ahora bien, ¿cómo puede el manejo de nuestras emociones prevenir enfermedades crónicas en la población venezolana? Bien, primera parte. ¿Cómo pueden ustedes los psicólogos, como mencionabas, contribuir con la prevención? Bueno, lo primero que nombramos al iniciar la entrevista es que es parte de su labor poder enseñar de alguna manera, ¿okay? Y en esa enseñanza a los pacientes, o como lo están haciendo, dirigido a la comunidad, al público en general, están previniendo. Prevención, que es una parte fundamental. La otra parte de tu pregunta que formulabas era en relación a cómo la neurociencia se aplica en esto. Bueno, se aplica indirectamente en el paciente, ¿no? Indirectamente, ¿por qué? Directamente con ustedes, que al entender cómo funcionan todos estos procesos, al internalizarlos para ustedes, les es más fácil transmitirlo a los pacientes, ¿no? Ellos no necesitan saber los detalles que ustedes conocen de toda la parte neurocientífica, de cómo actúan esos neurotransmisores, de cómo actúan esos circuitos neuronales, de que si la amígdala, la corteza prefrontal, eso lo deben conocer ustedes y saber cómo eso se aplica o cómo las intervenciones que ustedes pueden hacer generan esos cambios estructurales a nivel cerebral que redundan en beneficios y en cambios en el paciente. Y ahí estaríamos actuando digamos, terapéuticamente y preventivamente también. Para continuar con la pregunta, en los hospitales generales de nuestro país vemos que el psicólogo es a veces el último en ser llamado. ¿Qué importancia tiene integrar la salud mental en el tratamiento de pacientes con patologías físicas graves? Bien, sí, sigue siendo el último en ser llamado, más eso está cambiando. De hecho, en los grandes hospitales existe lo que llamamos el servicio de psiquiatría de enlace,
que está conformado por psiquiatras, psicólogos, terapeutas psicosocial, donde en las diferentes áreas del hospital hacen llegar solicitud de interconsulta a este servicio de psiquiatría de enlace, y los profesionales de este departamento acuden a evaluar los pacientes porque sabemos que en todas las patologías, como hablábamos que la salud iba en relación con la parte biológica, psicológica y social, el paciente está ahí ingresado por cualquier problema de salud médica, qué sé yo, una diabetes, cualquier otra enfermedad, pero manifiesta problemas inherentes a la salud mental, psicológico. Ahí intervenimos nosotros para detectar qué está pasando. Interviene el psicólogo, interviene el psiquiatra, y poder aclarar si esa persona ya tenía una patología mental e ingresó por otra causa médica al hospital, o está presentando manifestaciones de problemas de salud mental relacionadas con la situación médica que está viviendo. Esto es muy complejo, muy amplio, pero nos ilustra muy bien cómo la parte biológica influye en la parte física, y al revés, cómo la parte psicológica influye en la parte física. Les pongo un ejemplo: pacientes con hipotiroidismo, un problema hormonal, tienden a desarrollar cuadros depresivos, y ese pobre paciente de repente está años y años en terapia recibiendo un sinnúmero de antidepresivos y nada que mejora, hasta que a alguien se le ocurre solicitarle una prueba tiroidea y poner en evidencia un problema tiroideo severo, y corrigiendo eso mejora todo lo demás, ¿no? O sea, esto es un ejemplo extremo de cómo están vinculados todos. Igual al revés, digamos, cómo la parte mental, psicológica influye en los problemas médicos. No sé si han oído hablar que la gente dice: no, mi hipertensión es emocional. Y bueno, eso no es así del todo, pero tiene cierta verdad, cierto fundamento, porque, por ejemplo, la persona que anda estresada con un cortisol elevado todo el tiempo probablemente tenga esto repercusión en sus cifras tensionales y anda con la tensión todo el tiempo elevada. Y otros aspectos en los que podemos ayudar a esa interacción con la medicina general es en cuanto a la adherencia al tratamiento, que es otro problema que manejamos en los hospitales, porque ciertos pacientes se adhieren adecuadamente a un tratamiento y otros no. Ahí es que interviene el psicólogo para ayudar a descubrir qué hay detrás de esta actitud de la persona y cómo poder ayudarlo. Y no nos quedamos ahí, esto es más amplio aún, porque no solo trabajamos directamente con el paciente, sino lo ideal es trabajar con su familia, porque ante una enfermedad de lo que sea, está afectado el individuo y su entorno. Entonces, tenemos que brindarle apoyo y no olvidarnos del entorno de ese paciente. Entrando un poco en el contexto venezolano, doctor, no es un secreto que existe una situación migratoria, crisis económica, mucho estrés social. En su experiencia, en consulta, ¿qué es lo que más reportan los pacientes y cómo impacta esto, sobre todo en los jóvenes? Bien. Creo que la respuesta a esta inquietud de ustedes la podemos tomar de todo lo que venimos hablando hasta ahora, partiendo de eso que hablamos en un principio en cuanto al concepto de salud, que engloba elementos biológicos, psicológicos y socioculturales. Aquí me estás planteando un caso particular, que es el de Venezuela, y nuestra población está sometida en ese entorno social a muchos factores estresores. Por lo tanto, eso tiene repercusión en lograr mantener una adecuada salud mental. Puedes estar psicológicamente muy bien, puedes estar biológicamente perfecto, pero al estar sometido a una situación tan estresante, eso va a generar problemas en el área de la salud mental. Y para recuperar el equilibrio, porque eventualmente no puedo controlar esos estresores, tengo que ayudar al individuo a prepararlo para enfrentar de una mejor manera y adaptarse a esa nueva realidad. En concreto, ¿qué cosas vemos con más frecuencia? Sobre todo problemas en el área afectiva, de cuadros de depresión, de cuadros de ansiedad intensa y prolongada,
derivado de estas situaciones en particulares. Menciono como ejemplo, veo muchos pacientes en consulta que con esta situación migratoria, pues la familia se ha dividido, quedan, por ejemplo, aquí los padres viejitos solos y todos los hijos emigraron, o viceversa, eventualmente se dan los padres y quedan los muchachos solos. Eso implica todo un proceso de adaptación a esa nueva realidad, donde puede ocurrir un desajuste emocional, una tendencia a generar problemas o desequilibrios aún más profundos. Y vemos de todo, vemos gente que ha migrado y regresan con las tablas en la cabeza, por decirlo de alguna manera, porque las situaciones que enfrentaron afuera fueron tan adversas y tan difíciles, y sobre todo en los jóvenes porque ya estando aquí no estaban preparados para situaciones tan fuertes y tan intensas. Al migrar pueden ocurrir estos problemas o estos desajustes y que caen incluso en problemas severos como drogas y demás. Y al revés, los que quedan aquí con situación de depresión, de duelos muy prolongados y mal manejados, y un sinnúmero de cosas mucho más complicadas y extensas, pero no tenemos una varita mágica para cambiar las condiciones. Obviamente, de acuerdo a los principios y valores, luchamos para que eso cambie, pero en el momento y cómo podemos nosotros ayudar a los pacientes es de alguna manera educándolos y ayudándolos a mejorar los procesos cognitivos, emocionales, para poder enfrentar adecuadamente todas estas situaciones. No hay algo específico porque todo esto es cambiante. La situación Venezuela, el país, está cambiando. Entonces, antes enfrentábamos unas cosas, ahora vamos a enfrentar otras. Pero la base o el fundamento lo tienen ustedes o lo están adquiriendo ustedes, y si tienen esta visión más amplia, podemos ayudar mucho más a nuestros pacientes. Exactamente como dijo doctor, nosotros como estudiantes de la UC nos estamos formando en esta realidad, pero quiero saber desde su experiencia cuál ha sido el desafío ético profesional que se ha enfrentado durante este contexto social que tenemos actualmente. Desafío ético profesional. Vaya, no sé, te pediría que me aclararas un poquito más la pregunta, pero el desafío es precisamente esto que hablamos, ¿no? Que estamos enfrentando problemas de salud en una población sometida a situaciones muy estresantes. ¿Cómo lo puedes ayudar? Aplicando estos mismos principios que estamos mencionando, ¿no? Y además, no sé, para ayudar manteniendo la profesional. Bueno, doctor, para ir finalizando, ¿qué mensaje le deja usted a la nueva generación de psicólogos de la Universidad de Carabobo que apenas van a comenzar su camino en la universidad? Yo no debería poner también, acabamos de usar la conciencia y pudiera estar en el poder y tener la capacidad de esto, ¿no? El mensaje pongan en práctica todo esto, vivan ustedes todo lo que aprendieron en el posible centro de educación emocional. Creo que la dificultad se ve era muy sencillo, la dedicación. Eso es todo. Y una explicación de cómo se maneja, cómo funciona eso. Y educación es mucha explicación, es tiene fundamentos, cómo se van modificando ciertas reglas neuronales, y eso genera grandes beneficios. Pero si ustedes no lo ponen en práctica para ustedes, no van a estar verdaderamente convencidos. Y no se van a lograr la conciencia. Entonces, primero, utilizar a través de la práctica su conocimiento, y luego le va a ser mucho más fácil conectarlos a su paciente, a su objetivo. Esto es maravilloso y tienen que estar muy abiertos. Estudien, busquen la excelencia, sean profesionales.
100% con probabilidad, porque el reto que es difícil. La población americana está mucho más informada que antes. Te cansas de ver en Instagram, ¿verdad? Te hablan de todo, de neurociencia, de ciertos fenómenos, de bajo, de parasimpático, de historia. No cada día como reto, yo cada día, pero realmente, ¿no? Una cosa es lo que la gente repite por yo y otra cosa es que ustedes saben ahora que entendían cómo son los procesos fisiológicos, psicológicos, conocerlos, e incluso esto te va a dar una convicción, que ponen en práctica ciertos procedimientos psicológicos para tratar al paciente. Y ahora entienden que eso funciona, ¿por qué funciona? Como es, como lo aplicas, con mayor soltura, con mayor seguridad y con mayor convicción, eso va a dar resultados. Pero tienen que estar súper abiertos, la gente está muy informada, a veces distorsionan esa información para tratar. Gracias, doctor Blanco, porque detrás de cada sinapsis hay como una historia humana. Agradecemos su tiempo profesional, agradecemos su acompañamiento, que sea nuestro profesor de neurociencia, y en el nombre de las chicas, por favor reciban este obsequio. Gracias por su tiempo. Gracias.